Investigadores, científicos, por supuesto, de la Universidad de Princeton, a propósito del informe anterior de esta bomba nuclear explotada en el espacio que generaría un pulso electromagnético que puede dejar a casi toda una nación en la oscuridad total, sin posibilidad de usar tecnología, comenzó ahora a extrapolar la posibilidad de si es que estos acuerdos de no usar bombas nucleares no se están respetando, en el sentido de que no quieren volver a firmar esa renovación. ¿Cuál sería el escenario más probable? Obviamente no son buenas noticias. Tenemos titular que dice sí, así sería, palabras de ellos, el apocalipsis causado por una guerra mundial entre Estados Unidos y Rusia. Ya vamos a ver una simulación que ellos hacen, pero simplemente lo que hay que entender es que ellos hacen un cálculo a partir de la hipótesis que Rusia inicia el ataque. Esto deja un espacio para un contraataque, y luego de que bombas nucleares han cruzado de un hemisferio al otro, comienzan otros países que se han visto afectados a atacar de la misma manera, aprovechando a países en los cuales quieren invadir o apoyando a algunas de estas dos potencias mundiales. Y los cálculos que se han hecho, la verdad, es que son terribles. Se habla que en cosa de horas, ¿cuántas horas? Dicen no más allá de 6, la cantidad de muertos en el primer ataque podría alcanzar con facilidad 34,1 millones de personas solo por la detonación. No. Y ellos mismos dicen que en términos psicológicos, si es que una persona va a morir por esto, es prácticamente mejor morir al tiro, sin que te des cuenta, desintegrado en menos de un segundo, a quedar con la enfermedad y con los desastres biológicos que genera la radioactividad en las 2 semanas siguientes, donde estarías agonizando entre dolor y, digamos, un calvario interno que no hay cura posible para la mente humana, que no es capaz, digamos, de soportar el escenario que está viviendo. Ahora, Juan Andrés, respecto a la descripción que tú has hecho de cómo se provocaría esta guerra nuclear entre Rusia y China, hay una película sobre eso, del profesor Stanley Kubrick, Doctor Strangelove, una tremenda película, una obra maestra, con uno de los finales más maravillosos del cine, con la música de Berlín, cuando en el fondo ambos países logran detonar por completo el planeta a través de la guerra nuclear. Ahora, hay un punto que es importante en la película que no lo quiero dejar pasar, que tiene que ver con esto mismo. Estados Unidos ataca a Rusia, Rusia ataca a Estados Unidos, y cuando en la película se ve que están todos los líderes militares y políticos de ese país, cuando ven que ya destruyeron el planeta, uno dice al otro, bueno, es hora que nos pongamos las pilas y empecemos la guerra y la carrera por el centro de la Tierra. Aquí voy con esto. Habla de que la ambición respecto a lo que puede provocar una guerra y los intereses que hay pueden llegar tan allá a destruir todo, y sin embargo, lo que quede, peleárselo hasta el último momento. Y me parece que eso es lo que está tratando de reflejar Juan Andrés cuando nos cuenta cómo sería este ataque nuclear con 34 millones de personas falleciendo instantáneamente. Exacto. Bien puesto el término apocalipsis. Ahora, tú decías que muchas personas decían, es mejor morir inmediatamente. Es que yo creo que al final, si algo así pasara, las personas que quedaran vivas después de ese ataque, vivir después los años venideros con enfermedades terribles y con una calidad de vida horrorosa, yo no sé al final qué sería peor. Es un poco lo que le pasa a los sobrevivientes de las bombas nucleares en Japón, que lo hablábamos también hace unos programas atrás, que eran tremendamente discriminados por sus quemaduras, por haber estado y por haber sido sobrevivientes. Entonces yo no sé cuál sería realmente el peor escenario. Ahora, lo que sí hay que preguntarse es por qué se está hablando de esto hoy día, por qué se está hablando nuevamente de este conflicto eterno que existe entre Rusia y Estados Unidos. Y nosotros siempre, sí, hablamos harto de Trump, le cargamos harto la mano, pero en realidad no porque sea Trump ni por su ideología política, sino porque Estados Unidos es un país que tiene que liderar de alguna forma y de la mejor manera. Y si bien Trump ha hecho cosas horrorosas, bueno, Obama también hizo lo suyo, ¿cierto, Salfate? Yo sé que tú vas a estar completamente de acuerdo conmigo. No se quedó atrás. De hecho, en la crisis de Ucrania, que parte en 2014, desde ahí se empezaron a deteriorar un montón las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Recordemos que el bando de los ucranianos prooccidentales, donde están apoyados por la Unión Europea, están apoyados por Estados Unidos, y está este otro bando de los ucranianos que son mucho más nacionalistas, prorrusos, prorrusia. Y luego, después en el 2017, cuando asume Trump,
habló con Putin, todo bien, hasta que Estados Unidos se le ocurre bombardear una base aérea en en Siria, que albergaba a soldados rusos. Entonces, al final, por mucho que quieran ponerse en la buena y generar instancias de diálogo y de amistad, eso no prospera, porque los conflictos siguen ahí. Hoy día lo vemos, sigue el conflicto de Ucrania, el de Siria, siguen estas tensiones entre Washington, entre Moscú. Entonces, todas estas diferencias, exactamente, y todas estas diferencias que se arrastran desde la Guerra Fría, no han parado. ¿Cómo es posible? No han parado porque justamente, y lo detallaba muy bien Lama con esta película, hay un tema de miseria humana en el poder, sobre todo, de querer hasta la última gota, de quedarte dueño del último centímetro, de la última gota, de lo que sea. Me quedaba pensando cuando tú decías, Monty, ¿qué va a pasar con la gente que sobreviva a esta posible bomba? Yo creo que así se van a empezar a formar los nuevos esclavos del sistema. Una modernidad de esclavos que efectivamente van a necesitar, los que queden vivos, un montón de cosas que alguien, una élite poderosa, va a ser los únicos capaces de abastecerlos, porque claramente yo parto de la base de que ellos ya están preparados para todo esto y para poder doblegar a la ciudadanía desde otro lado. Tú hablas ahí del contexto importante en un momento en que Estados Unidos está tremendamente debilitado por el COVID-19, está tremendamente debilitado y de alguna forma perdido en el horizonte, con todo el estallido social que tienen como país muy potente, y que en lo personal también apoyo, pero que eso ha hecho que como país se debilite, se vean como ciertos francos de no está todo muy correcto, y además en un contexto en que la carrera espacial, a mí hoy día me hace sentido todos los capítulos que hemos hecho, desde Proyecto OVNI, desde Conspiración Salfate, desde la carrera espacial, que está tan potente. Claro, uno dice de repente, acá hay mucha explicación, o puede a uno cruzarle, encajarse muy bien las piezas Salfate de por qué hay tanta importancia más allá de las lucas inmediatas. La importancia en el espacio tiene que ver con la supervivencia futuro, básicamente. De cierta manera, y fíjate que aquí se está dando algo que es un escenario bastante complejo, porque digamos que parecía que con Trump había una especie de cese al fuego, una especie incluso de admiración del líder norteamericano hacia Putin, y parecía que el conflicto estaba solucionado y ahora el enemigo estaba en Corea del Norte, en China. Pero ahora, con todo lo que ha ocurrido, pareciera que China vuelve, como lo fue históricamente en algún momento, por ideología que le acomodan culturalmente, de un carácter, de un socialismo rudo, súper impositivo, pero que se disfraza de libre mercadista, pero en donde China vuelve a tomar a Hong Kong, algo que era impensado, de repente está, como se dice en buen chileno, pegando la mea. Estoy diciendo, voy a hacer lo que se me venga en gana y no me importa lo que les parezca al resto del mundo. Y comienza a volver a hacer alianzas con Rusia. Los rusos están felices con los chinos. Ahí se está juntando un potencial enemigo en donde si ellos quisieran dominar el resto del planeta, hoy día están en la mejor parada para poder llevarlo a cabo. Yo les mencionaba que este grupo de expertos de la Universidad de Princeton, que están considerando y entregando informes que, ojo, con una posible próxima guerra nuclear, sacaron todos los cálculos, la cantidad de muertos, quiénes se verían afectados, cuáles serían las principales ciudades, cómo sería la reacción, y ellos lo explican completamente en el siguiente video que pasamos a mostrar. No lo decimos nosotros, lo dicen los expertos de esta mencionada universidad. Atención. ¿Qué pasaría si estallara una guerra mundial entre Estados Unidos y Rusia? Investigadores de la Universidad de Princeton han realizado una simulación que muestra el desarrollo del conflicto nuclear que supondría el principio del fin del mundo. La guerra se desarrollaría en 3 etapas y dejaría alrededor de 34 millones de muertos y 60 millones de heridos. Plan táctico: Rusia ataca las bases de la OTAN y esta respondería. Europa quedaría destrozada. Plan contrafuerza: ambos bandos tratan de anular la capacidad nuclear del otro.
plan contrapartida, se dispararían armas nucleares contra las ciudades más pobladas. Lo que acabamos de ver ahí, ojo, para que se entienda bien, es una simulación, es una proyección hecha al más mínimo detalle, del cual hemos entregado un resumen, con la intención base de que las naciones y la ciudadanía que se manifiesta de vez en cuando con respecto a estos temas, evitar a toda costa un conflicto nuclear. Se habla de primero 34 y tantos millones de personas fallecidas en el acto, 60 millones de heridos, y luego viene la contrarrespuesta de un lado a otro, en donde el ataque a la OTAN finalmente inutilizaría, como fueron las antiguas guerras, gran parte de Europa. Si esto le sumamos lo que vimos anteriormente, que es, ¿qué tal si yo antes de hacer un ataque nuclear hago una explosión de pulso electromagnético, impido que finalmente se movilicen armas tecnológicas y ahí ataco nuclear de forma nuclear? La verdad es que Rusia, como está planteado en esta hipótesis, la verdad es que hubiese ganado la guerra o ganaría la guerra en menos de 5 días, así de forma instantánea. Creo que a mí en lo personal me cuesta creer en una guerra nuclear, principalmente porque es una idea que me aterra. Ya dije anteriormente el final de la película que me hace llorar, incluso cuando veo el final, cuando ves todas estas explosiones nucleares. Aquí lo que quiero ir con esto. Yo creo que los líderes entienden las consecuencias que trae un ataque nuclear. La destrucción del ecosistema es un ecosistema que no se va a recuperar en miles de generaciones. Entonces, claro, me parece que es bastante complejo. Me hace más sentido el hecho que te ataquen a través de un virus, o incluso que te ataquen a través de, como se hacía antiguamente, así con armas y balas y detonaciones. Pero creo que es muy complejo el panorama de la explosión nuclear. Incluso decir algo que va a sonar incluso un poco ridículo, pero si no vieron Chernobyl los líderes internacionales, o sea, no tienen ni idea, o sea, date cuenta del impacto que puede haber en una zona como esta. Imagínate lo que sería para este planeta, que todas las zonas que exploten nuclearmente no van a poder ser reutilizables nunca más. O sea, estamos hablando de perder grandes partes de tierra, agua dulce, recursos, oxígeno. Me parece que es bastante complejo. Me parece que hay que estar bastante loco para tomar esa decisión, levantar ese como botoncito transparente y apretar el botón rojo. Me parece que es llegar al extremo. Me parece que es el fin para todos. Acá no hay ganadores. Acá pierde toda la raza. Hay que ver cuál es el plan B, C y de ello. Sí, pues. No, es que como tú bien dices, aquí nadie gana. O sea, ¿cuándo ha ganado alguien en una guerra? Es súper crudo verlo. Ganan los mismos de siempre Monte, ganan los mismos grandes corporaciones y ganan harto. El que invade. Pensando en la gente, claro, nunca gana la gente, pues siempre, como tú bien dices, Salfate, ya sabemos quiénes son los grandes vencedores. Ahora, siempre me llama la atención que Estados Unidos esté en el medio de todo. Esto es una cuestión histórica. Por ejemplo, cuando estaba de presidente Nixon en los 70, él hizo como este primer acercamiento con China para poder sacarlo de ese supuesto aislamiento en el que ellos dicen que vivía China, bajo la mirada de Estados Unidos, porque a lo mejor en China para ellos eso era normal y bueno, en fin. Se llegan a reunir con Mao Zedong, con Nixon, y la idea de esa reunión era poner a China como su aliado y a la vez aislar a Rusia. Ahora tú bien, como decías, Salfate, acá vemos que China podría estar uniéndose a Rusia para ir en contra de Estados Unidos. Entonces, este trío siempre de Rusia, Estados Unidos, China, yo soy amigo tuyo, después yo no, es una cuestión que ha pasado la historia y se sigue contando lo mismo. Por ejemplo, Moscú, dentro de sus grandes aprensiones, es que la política estadounidense estaría como dirigida a cambiar el régimen político que tienen los rusos, y eso también genera muchas aprensiones. De hecho, muchos antecesores de Trump, el mismo Nixon, por ejemplo, ellos siempre querían hacer como un reset con Rusia y siempre ha terminado muy mal. Entonces aquí también, si lo miramos desde afuera, es como qué país quiere imponer sus ideas y quedar como el gran dominante de toda esta situación. Pareciera que pasan los años, vivimos momentos trágicos, devastadores. De hecho, China hoy día dice, nos están llevando a una guerra fría, porque nos están acusando de haber generado el COVID-19, siendo que probablemente pudieron haberlo traído los gringos a través de su US Army, de los Marines, pudieron haber llevado el virus a China. Entonces al final hoy día
todos se echan la culpa entre todos. Ajá, ¿Y quiénes somos los que perdemos? Nuevamente nosotros, los ciudadanos. Incluso Chile. Podría haber sido un montaje perfectamente, Monty, si uno empieza a pensar efectivamente distintas teorías. Siempre vamos a perder los ciudadanos. A mí me causa un poquito de ternura esta universidad que haga esta recreación como para decirle a los líderes: no cometan este error. Los líderes lo tienen claro. La élite mundial sabe lo que va a hacer. O sea, una persona que tiene armamento de ese nivel del que estamos hablando sabe lo que va a ocasionar, y justamente lo creó para ocasionar eso. Acá efectivamente yo creo que se está buscando ya no tener el monopolio del comercio, no ser el país más poderoso económicamente, no ser el país más poderoso de la región. Se está buscando un líder a nivel mundial. Y este tipo de cosas que uno ve muy de película, muy extraño, muy como uno dice, ¡oh, tanta maldad! Sí, hay gente que tiene tanta maldad y que claramente debe tener esta guerra planteada en muchas fases. Yo me acuerdo cuando regresamos con esta temporada de Así Somos, nosotros hicimos un capítulo dedicado a las personas pertenecientes a la élite mundial que gastaban pero millones de millones en estos búnker. En búnker donde tenían, ¿se acuerdan, chiquillos? Semillas, donde tenían todo para sobrevivir. No 1 año ni 2 años, sino que muchísimos años. A mí me parece, y yo lo planteé en ese momento y dije, oye, no sé si yo gastaría por nada en estas arcas que se formaban, muchas gracias, León, por nada sin tener información privilegiada. Yo creo que todos ellos tienen información privilegiada, y todos ellos lo único que les importa es ser ellos los dueños al FAT del día de mañana, que a nosotros nos cueste mejor, porque así a nosotros nos van a tener de esclavos. Hay un dicho que es muy polémico, pero para que existan ricos, tienen que existir pobres, y así es como piensa la élite. Maestro, desde los tiempos de los faraones, para poder hacer todas esas cosas que uno paga no sé cuánto en un viaje turístico para ver las pirámides, esas cosas se hacen con esclavos. Sin esclavos no puedes hacer las maravillas del mundo, digamos, de las cuales nosotros estamos tan orgullosos como raza. Y finalmente... Y claro, y que el faraón, que entretenido. Bueno, hablen precisamente de todos los que murieron llevando esas piedras sin que por supuesto querían hacerlo, ya que su paga era simplemente mantenerse con vida con 2 comidas bastante miserables por día. Ahora, entiendan, lo que acaba de exponer acá este grupo de expertos es que lo que les preocupa es que la manera en que se desarrollaría una guerra nuclear es que tendrían que lanzarse aproximadamente 500 armamentos atómicos. 500 bombas. Ustedes vieron lo que pasó con Japón, con solo 2 bombas, y que son una centésima parte del poder de las que existen actualmente. O sea, realmente está hecho para arrasar absolutamente con todo el enemigo sin asco, a menos que nos quedemos, y que tampoco, digamos, para ganar victoria, que sería una bomba de pulso electromagnético, en donde no destruyen nada físicamente, pero destruyen a toda una sociedad que se autoaniquila dentro de la desesperación al no tener recursos, comida, agua, combustible, comunicación y un largo etcétera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto es lo que tienen que entender. ¿Por qué se está hablando de este tema? Y esto, insisto, esto la gente no lo dice. Estamos en una guerra. No lo parece, pero estamos en una guerra por la tecnología que tiene que ver con el 5G. Saquémosle incluso toda la parte más conspiranoica que tiene que ver con que se te enferma la pandemia y todo. Toda la guerra parte con la idea de que China quiere tener el monopolio de esto y tener intercomunicado todo el sistema de comunicaciones desde TikTok, como hablamos la otra vez, ¿cierto? Que ya detectaron que tenía puertas traseras para espiar a sus usuarios, o de parar ciertas marcas específicas de celulares que descubrieron, por ejemplo, en Australia, que efectivamente sí estaban robando datos a los usuarios, marca China. Entonces, ¿cómo paramos todo esto? La única manera es, mira, cada uno se quede con su parte y que no queramos dominar el mundo. Pero esa no es la solución hoy en día, porque cada país está imponiendo su tecnología que le inserte en el país contrario. ¿Por qué? Porque quiere expandir su negocio, pero al mismo tiempo esto no es solo un negocio de mi marca de celular, por ejemplo, o de mi marca de televisor o tablet, lo que sea, o de refrigerador, sino también es te coloco mi microondas y coloco un espía en un país de los cuales estamos peleados. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, tendríamos que hacer un corte de suministros de intercambio tecnológico y solo comprar marcas hechas en Occidente, y Oriente se quedaría solo con lo suyo. Y eso ya no es posible.
Entonces no hay cómo detener algo que ya la invasión está. Solo a mi alrededor tengo un teléfono norteamericano, una cámara coreana, una luz china y un computador europeo. ¿Qué hago? Con esto me refiero, hablo a todo el mundo. Con este computador me comunico, con este teléfono hablo y tengo mi WhatsApp. ¿Qué hago si por todos lados alguien de estas potencias está dentro de mi casa? ¿Cómo evitas? Habría que devolver todo y simplemente más encima confiar, que yo tampoco, ¿por qué voy a confiar en Facebook? Si ya sabemos lo que hacemos. Finalmente, en realidad, esta guerra existe, ya está, y no es evitable, es demasiado tarde. Lo único que tendrían que ponerse de acuerdo es decir, no espiamos más, pero no sé, Lama, si eso está siquiera considerado de parte de las potencias. No, porque, perdóname, el espionaje es clave, porque el espionaje no es solamente, uno intenta pensar el espionaje así como 007, pero en realidad estamos hablando de espionaje que sirve para entender los comportamientos de consumo domésticos. Ganar elecciones. Ganar elecciones, entender cuáles son las preferencias. Es como... Es cachado que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos existen estos software para los políticos en los cuales le mide, por ejemplo, personalidad, 80%, simpatía, 70%, humor, 90%, y te van tratando de generar, en el fondo, un candidato perfecto, un candidato que cumpla con todo lo que la ciudadanía quiere. Yo creo que el espionaje va más ligado a ese aspecto, más allá de que posiblemente haya alguien ocupando TikTok en el Pentágono. Claro, es que hasta cierto punto uno podría entender esas herramientas de espionaje utilizadas correctamente bajo los organismos correspondientes como una forma de mantener la seguridad de una nación. Hasta ahí yo creo que todos coincidimos que hasta cierto punto es correcto que se realicen cierto tipo de acciones para poder resguardar la integridad de todos quienes viven en este país. Se presta para todo, pero define cuál es la se presta para todo, claro, porque te la venden así, pero no es así. Abres una puerta chiquitita y después tú quieres ver qué hay detrás de esa puerta y ahí nosotros seríamos peligrosos para esa tecnología porque estamos hablando de temas complejos que ponen cuestionamiento a los líderes. Claro. Por lo tanto, se acaba la democracia porque este tema sería cuestionado. Bueno, no ya estamos acostumbrados. En cualquier momento se cae la señal, Michael. No le di idea. Pero es ahí lo que estaban hablando los chiquillos de alguna forma. Yo me quedo con el concepto que decía el Lama. Se están generando, se están creando líderes a la carta. Líderes políticos que efectivamente uno diga, oye, es muy simpático, mira, está con este delantal, es muy de todos nosotros, y después el día de mañana que como que se den vuelta y te muestren tu verdadera cara. Yo creo que por eso fue la gran polémica cuando Donald Trump gana las elecciones gracias a Cambridge Analytica, porque en el fondo se está violentando, se está violando la democracia, se te está inventando una realidad, se está dejando de ser democrático, y cuando eso suceda a nivel mundial, creo que ahí Monty, Lama, Salfate, muy sutil, tan sutil que nosotros lo estamos interiorizando. Cuando eso ya suceda a nivel mundial, en todo contexto, ya, o sea, vamos a estar en la D, po. Yo no sé si nos interesa algo más. Estamos justamente conversando de toda esta situación. Nosotros lo que queremos jamás es asustarte, es solo entregarte herramientas, distintas visiones de la verdad. Eso. Esto fue Conspiración Salfate.